Hola, mi nombre es Daniel Labardini Fragoso y esta es una clase más del curso de Álgebra Moderna que me encuentro impartiendo en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Hoy voy a presentarles un par de teoremas clásicos muy famosos de Cauchy y de Sylow. Puede decirse que los teoremas de Cauchy y de Sylow son una especie de recíproco o recíprocos con diferentes niveles de generalidad al teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange nos dice que si G es un grupo finito, entonces el orden de cualquier subgrupo necesariamente divide al orden del grupo. Es decir, digamos que el orden de G es n, entonces el teorema de Lagrange nos dice que los únicos candidatos a ser orden de algún subgrupo de G son los divisores positivos de n y nadie más. Y cabe entonces la pregunta, bueno, ¿será cierto que todo divisor de n ocurre siempre como el orden de algún subgrupo de G, para todo grupo finito G? Por ejemplo, la respuesta a esta pregunta es afirmativa para grupos cíclicos finitos, ¿no? Eso lo vimos en la clase dedicada a los grupos cíclicos. Pero claro, la vasta mayoría de grupos que ocurren en la naturaleza, pues no son grupos cíclicos. De manera que la pregunta ahí está, ¿no? Para grupos finitos arbitrarios. Y los teoremas de Cauchy y de Sylow proporcionan respuestas afirmativas parciales a la pregunta. Es decir, los teoremas de Cauchy y de Sylow dicen, sí, en efecto, hay subgrupos del orden que tú quieras para divisores que tienen cierta forma. Quizá no responden la pregunta para divisores arbitrarios, sino para divisores que tienen cierta forma, a saber, divisores que de la forma potencia de algún primo. Para esos divisores, los teoremas de Cauchy y de Sylow nos dicen, sí, para esos divisores siempre existen subgrupos de ese orden. ¿Okay? Entonces, comencemos con el teorema de Cauchy, ¿no? Que lo que dice es, si me dan un grupo finito y un primo positivo que divide al orden del grupo, entonces el grupo tiene un subgrupo de ese orden. Ok, la demostración. Para la demostración vamos a echar mano de Z módulo P como grupo auxiliar y lo vamos a poner a actuar en un par de conjuntos que nos producimos usando G. Estos conjuntos bueno, el primer conjunto es G a la P, ¿no? Es decir, el producto cartesiano de G consigo mismo P veces, ¿no? Es decir, G, cruz G, cruz G, cruz G, etcétera, P veces. Y en G a la P vamos a poner a actuar Z módulo P de esta manera. Es decir, si nos dan una P-ada y digamos un entero positivo, n, digamos, la clase de n módulo P actúa en la P-ada de elementos de G, tomando los primeros n miembros de la P-ada, mandándolos hasta el final en orden y recorriendo, ¿no? Es decir, una especie como de rotación. Por ejemplo, el 1, ¿no? La clase del 1, módulo P, toma la primera entrada, la manda al final y recorre todo. Aquí hay un punto un poco sutil, y es que esta regla, en efecto, está bien definida y define una acción de Z módulo P en G a la P. ¿Por qué digo sutil? Porque
es esencial el hecho de que esta P es la misma que esta P. Si aquí yo pusiera algún entero positivo diferente de P, esta regla ya no estaría bien definida. Y la cuestión es que de alguna manera el enfoque correcto en este caso es el de definir acciones usando equivalentemente los homomorfismos del grupo al grupo de permutaciones. Eh, si lo ve uno de esa manera, todo se vuelve bastante transparente porque consideren la acción de Z en G a la P y más bien el homomorfismo al grupo de permutaciones de G a la P, dado por, pues, por ejemplo, envíen el 1 a la permutación de G a la P, es decir, a la función biyectiva de G a la P en G a la P, que a cada peada le hace aquello que comenté hace rato, es decir, que manda su primera entrada hacia el final y recorre. Y más generalmente a un entero positivo, pues toma las primeras n entradas, las manda al final y recorre. Y para enteros negativos, toma las entradas finales y las pone al principio, ¿no? Digamos, el -1 va a la permutación que toma la última entrada y la manda al principio. Ok, es muy sencillo verificar que lo que obtengo es, en efecto, un homomorfismo de grupos. Ajá. De hecho, como Z es cíclico, infinito, basta decir a qué permutación de G a la P va el 1 para inducir o para tener definido o forzado el homomorfismo. Bueno, eso es un homomorfismo, como dije, es muy sencillo verificarlo. Y pues claro que puede entonces uno preguntarse por el núcleo de ese homomorfismo. Y resulta ser que el núcleo de este homomorfismo, digamos que le llamo phi, resulta ser que el núcleo de phi es pz. Ajá, y entonces uno de los teoremas de isomorfismo me dice que phi induce entonces un homomorfismo de z módulo pz en el grupo de permutaciones de G a la P, digamos phi barra. Y aquí vemos cómo es que es esta misma P la que tiene que aparecer. Además, si lo piensan, si piensan un poquito en cómo es la regla de correspondencia de este homomorfismo phi barra inducido, y piensan en cuál es la acción de Z módulo P en G a la P que le corresponde a este homomorfismo, esa acción es precisamente la que está dada por la regla que viene aquí escrita. Ok, y así queda saldado este punto un poco sutil, ¿no? de que aquí no puedo poner algo diferente a P. Ok, ahora dentro de G a la P voy a extraer un subconjunto que va a ser estable bajo la acción, ¿no? O sea, cerrado bajo la acción de cualquier elemento de Z módulo P, y ese va a ser el conjunto que me va a interesar, ¿no? El G conjunto que me va a interesar. Ok, y ese conjunto es este que están viendo aquí, es el conjunto de las P-hadas, cuyo producto en ese orden, en el orden de aparición, en la lista ordenada de longitud P, ese producto me da el neutro de G. Entonces, extraigo ese subconjunto y hago una observación. Y la observación es que, como en un grupo los inversos siempre son bilaterales, ¿no? Es decir, dado un elemento, su inverso siempre tiene la propiedad de ser inverso por ambos lados, ¿no? Es decir, la multiplicación con el inverso por cualquier lado me lo regresa al neutro.
Pues, como sucede eso, aquí, si yo tengo un producto, si yo tengo una peada cuyo producto me da el neutro, eh, pues automáticamente el primero es inverso del resto del producto. Y entonces puedo pasar el primero hasta el final y el producto sigue dándome el neutro. Eh, ¿Y eso qué significa? Pues que en términos de la acción que definí antes, este conjunto es estable o invariante o cerrado bajo esa acción. De manera que Z módulo P actúa en X, ¿no? Es decir, X hereda la acción que definí para todo G a la P, ¿no? Claro que X no es todo G a la P, ¿no? Ok, esa fue la primera observación. La segunda observación es, observen que X no es vacío porque la peada etcétera, por ejemplo, está en X, ¿no? Entonces X no es vacío. Ok, ahora contemos el número de elementos de X. Pues, ¿cómo puedo contarlos? Pues puedo contarlos diciendo, ok, dando una regla para producir todos sus elementos. ¿No? En el proceso pueda yo ir contando. ¿No? Ok, esa regla es, pues, que para la primera coordenada, si yo quiero dar un elemento arbitrario de X, para la primera coordenada puedo yo poner cualquier cosa, ¿no? Es decir, tengo libertad completa. Para la segunda también, etcétera, hasta la penúltima. En la penúltima sigo teniendo libertad completa, pero una vez que rellené las primeras P-1 entradas, para la última ya no tengo libertad, ¿no? Para la última estoy obligado a poner el inverso del producto que se fue formando, ¿no? Y entonces esta última entrada está obligada. Ok, esta regla para producir elementos de X me permite deducir fácilmente que la cardinalidad de X es la cardinalidad de G a la P-1. ¿No? Ese P-1 es porque en las primeras P-1 entradas tengo libertad completa. Ok, ahora bien, observen, P es un primo positivo y así es mayor que 1. P es mayor que 1. De manera que P-1 es mayor que 0. P-1 mayor que 0. Ajá. Y así, este pues es positivo. P divide al orden de G y por lo tanto P divide a este entero. De hecho, que es divisible entre P a la P-1. Ok, además, yo sé como Z módulo P, el grupo que actúa, tiene por orden una potencia de P, por uno de los resultados de la clase anterior, de la clase sobre acciones de grupos, me permite deducir que la cardinalidad de este conjunto sobre el que actúo es congruente módulo P con la cardinalidad del conjunto fijo de la acción en X. Ok, y entonces llego a que como yo sé que P divide a este entero, pues P también divide a la cardinalidad del conjunto fijo de la acción. Ok, ahora, el conjunto fijo de la acción es no vacío porque como dije hace un rato, la peada formada por está en X, pero fíjense, es invariante bajo la acción, ¿no? Porque todas sus entradas son iguales, y entonces cuando paso la primera al final, obtengo la misma peada, ¿no? Entonces este conjunto no es vacío. E1, perdón, P veces, claro que pertenece a este conjunto. De hecho, observen que pertenecer al conjunto fijo es equivalente a ser una peada en la que todas las entradas son iguales, ¿no? Porque
Claro, cualquiera de estas que acabo de describir necesariamente está en el conjunto fijo, eh, o sea, es invariante bajo la acción de Z módulo P, pero también cualquiera que sea invariante, pues, pues lo que yo tengo es que cuando cualquiera que sea invariante, si yo le tomo el primer elemento y lo paso al final, la peada resultante es igual a la original y entonces la primera coordenada es igual a la segunda y así puedo ir deduciendo igual a la tercera, etcétera, ¿no? Sí, empezando a recorrer. Entonces los elementos de este conjunto fijo son precisamente las peadas eh, eh, digamos, las peadas constantes, ¿no? Las que todos los miembros de la peada son iguales. Ok, eh, ahora bien, yo sé que este conjunto es no vacío y yo sé que P divide a su cardinalidad. Entonces, como es no vacío, este entero es positivo y divisible entre P, entonces tiene cardinalidad al menos P. Tiene cardinalidad al menos P, ajá, pero P, como dijimos, es mayor que 1. Aquí está un elemento y hay al menos P. Entonces hay algún elemento de este conjunto diferente de este, ¿no? Es decir, diferente de este significa que entonces esa peada constante, el miembro que aparece en todas las entradas, no es E, ¿no? No es el neutro, ¿no? Y eso significa que puedo deducir que existe un elemento de G, que no es el neutro, eh, con la propiedad de que la peada correspondiente, ajá, pues que está en el conjunto fijo, pero que además satisface que, como está en X, este producto es E. Entonces, ese producto P veces es E. Ok, y si lo piensan, esto me permite concluir que el orden de este elemento es P. Pues sí, ¿no? Porque pues su orden necesariamente divide a P. Entonces su orden es 1 o P. Pero no es 1 porque no es el neutro, porque G no es el neutro. Entonces su orden tiene que ser P. Y eso concluye la prueba del teorema de Cauchy. Entonces, como pueden ver, el punto crucial es producirse el grupo correcto y el conjunto correcto sobre el que actuar. Eso digamos, es la parte de la demostración que requiere ingenio, ¿no? Y es donde uno se podría tardar un buen rato en pensar qué grupo y qué conjunto. Ok. Bueno, hemos hablado ya varias veces y nos han sido útiles los grupos eh, de cardinalidad P a la algo, ¿no? P un primo. Entonces, hacemos una definición, que es que decimos que un grupo es un P grupo si cada uno de sus elementos tiene por orden alguna potencia del primo P. No si la cardinalidad del grupo es P a la algo, ¿no? Porque fíjense, ni siquiera he pedido que el grupo sea finito. Entonces es un grupo arbitrario. Si cada uno de sus elementos tiene por orden alguna potencia de P, decimos que es un P grupo. Una de las cosas que muestra el teorema de Cauchy es que si tengo un P grupo finito, es decir, si tengo un grupo finito en el que cada uno de los elementos tiene orden P a la algo, automáticamente puedo deducir que, que el orden de G es de hecho una potencia de P. Y así no solo sé que los subgrupos cíclicos de G tienen orden P a la algo, sino que todos los subgrupos de G tienen orden P a la algo, aunque no sean cíclicos.
Y la prueba ya es una aplicación muy sencilla, muy obvia del teorema de Cauchy, pues si esto no fuera cierto, el orden de G sería P a la algo y tendría que aparecer algún otro primo en la factorización. Ok, para ese otro primo aplico el teorema de Cauchy y entonces obtengo un elemento de orden S otro primo, pero entonces ya G no es un P grupo, ¿no? Ya encontré a alguien que tiene orden que no es potencia de P. Ok, entonces sí llegamos a que, usando el teorema de Cauchy, que los P grupos finitos son precisamente los que tienen orden P a la algo. Ok, pasemos entonces al teorema de Sylow. Para el teorema de Sylow empezamos con un lema de preparación y es el siguiente. Tomen un grupo finito, tomen un primo positivo y supongan que H es un P subgrupo de G. Y entonces podemos, como G es finito y H es entonces necesariamente finito, pues la cardinalidad de H es alguna potencia de P, es P a la algo, y entonces tenemos esta congruencia, el índice de H en G es congruente módulo P al índice de H en su normalizador. Les recuerdo que el normalizador de un subgrupo H está definido como el conjunto de todos los elementos del grupo grande que normalizan al subgrupo, es decir, que satisfacen que no mueven a H bajo conjugación. Ejercicio, el normalizador de H vuelve a ser un subgrupo de G, lo que me permite entonces hablar de este índice. Una. Dos, H es un subgrupo normal de su normalizador, no necesariamente de G, ¿no? Sino de su normalizador. Y de hecho, si lo piensan, como aquí estoy incluyendo ya todos los que tienen la propiedad de normalizar a H, cualquier subgrupo de G que contenga H en el que H sea normal, necesariamente está contenido en el normalizador. Tercera parte del ejercicio. Ok. Y lo que me dice este lema es que estos dos índices son congruentes módulo P. Claro que la misma congruencia y el hecho de que H sea P subgrupo me indican que seguramente esto es una instancia de la congruencia de que el conjunto, la cardinalidad del conjunto total es congruente, módulo P, a la cardinalidad del conjunto fijo de la acción. Ok, y de 1 podemos deducir inmediatamente que si P divide a este, entonces, pues claro, P divide entonces a este índice, pero este índice siempre es un entero mayor o igual que 1, nunca es 0. Y entonces si P lo divide, entonces este es al menos P. Pero si es al menos P, es decir, si es mayor que 1, pues H tiene que estar contenido propiamente en este. Entonces, no sé si contención propia, ¿no? Que no son iguales. Ok, entonces ya 2 es consecuencia inmediata de 1, de manera que me puedo abocar a probar solo 1. Ok, observo la congruencia y lo que veo es que se antoja actuar en el conjunto de clases laterales izquierdas de H en G o en el conjunto de clases laterales derechas, que como no estoy suponiendo que H es normal, no sé si estos dos conjuntos de clases laterales son iguales o no, pero digamos en el izquierdo. Ajá. Ok. ¿Cómo puedo actuar con H aquí, en el conjunto de clases laterales izquierdas? Pues puedo tomar una de ellas y lo que se me ocurre es multiplicar por cualquier elemento de H por la izquierda, ¿no? Y definir esta acción. Claro que esta acción está definida
en términos de representantes, ¿no? Aquí estoy diciendo que la acción en toda esta clase está definida en términos del representante X que estoy escribiendo ahí. Entonces queda como ejercicio mostrar que esta acción está bien definida, ¿no? Es decir, si en lugar de X pongo otro representante de esta clase lateral, es decir, alguien congruente por la izquierda con X, eh, el resultado, pues claro, a lo mejor cambia dentro del grupo, pero sigue siendo congruente con H módulo, con H por X. ¿Okay? Eso queda como ejercicio, es un ejercicio sencillo. Ok, y una vez que logré poner a actuar el P grupo H en un conjunto, puedo deducir que esta congruencia, ¿no? La cardinalidad del conjunto es congruente con la cardinalidad del conjunto fijo de la acción. Ok, ahora voy a analizar el conjunto fijo. Un elemento arbitrario de L está en el conjunto fijo si solo si, definición de conjunto fijo, pues todo elemento del grupo que actúa, lo fija. No es más que la definición de estar en el conjunto fijo. Ahora, esta igualdad es equivalente a esta otra igualdad, x a la menos 1, h, x, h, igual a h. Ok, de manera que como esta igualdad, estas dos igualdades son equivalentes, el que para todo h se satisfaga esta igualdad equivale a que para todo h minúscula se satisfaga esta otra igualdad. Pero que esto se satisfaga para toda h equivale a que para toda, perdón, equivale a que x a la menos 1 h x sea igual a h. Perdón, esté contenido en h. ¿Por qué? Porque el que se dé esta igualdad equivale a que el representante de esta clase lateral esté en H. Es decir, estoy diciendo que esta clase lateral es igual a esta clase lateral, entonces el que se dé esta igualdad equivale a que este pertenezca a H, y así que para todo H minúscula se satisfaga esto equivale a que este esté contenido en H. Ok, y entonces llego a que esta clase lateral con este representante es un conjunto fijo, está en el conjunto fijo, es un elemento fijo de la acción, equivale, eso equivale a tener esta contención, que equivale a que x a la menos 1 pertenezca al normalizador. Que equivale a que x esté en el normalizador. Y aquí me pueden decir, espérate, el normalizador lo definiste como en términos de que se cumpla la igualdad y aquí solo tienes contención. Sí, correcto, pero estamos hablando de conjuntos finitos y este tiene la misma cardinalidad que H, ¿no? Por las reglas de cancelación izquierda y derecha que valen en cualquier grupo, ¿no? Entonces, el que se dé esta contención, como estamos en conjuntos finitos, equivale a que se satisfaga la igualdad. Ok, y entonces, regreso. Una clase lateral está en el conjunto fijo, si y solo si el representante, que es cualquiera de la clase lateral, está en el normalizador, ¿no? Es decir, si y solo si la clase lateral está contenida, es un subconjunto del normalizador. Y entonces,
a lo que llego es a que el conjunto fijo de la acción es el conjunto, consiste precisamente de las clases laterales izquierdas contenidas en el normalizador. ¿Okay? Yendo, digamos, pasito por pasito. Ok, pero piénsenlo, las clases laterales de H en G contenidas en el normalizador son precisamente las clases laterales de H en el normalizador. De manera que el conjunto fijo es precisamente el conjunto de clases laterales izquierdas de H en su normalizador, y por lo tanto pues, su cardinalidad es este índice. Ok. Y ya terminé, ¿no? Porque L es el conjunto de clases laterales, es decir, su cardinalidad es este índice, y es congruente con este índice, que es lo que quería probar. Y como dije, 2 es una consecuencia inmediata de 1. Ok, pasemos a los teoremas de Sylow, que aquí yo he escrito en un solo bloque, como un solo teorema, para que puedan ustedes tener todos los enunciados juntos en un solo bloque, sin tener que estar yendo de una página a otra. ¿Qué me dicen los teoremas de Sylow? Tomen un grupo finito y un primo positivo, y factoricen la máxima potencia de P que divide al orden del grupo. ¿Ok? El primer teorema de Sylow me dice que para cada una de las posibles potencias de P que dividen al orden del grupo, existe un subgrupo con ese orden. Es decir, cuando considero los siguientes divisores del orden de G. P a la 0, P a la 1, P al cuadrado, etc. P a la n-1, P a la n. Para cada uno de esos divisores sí que existe un subgrupo con ese orden. Okay. El segundo teorema de Sylow me dice que no solo existen, sino que además no están completamente desorganizados, ¿no? Es decir, si empiezo con el neutro, pues claro que digamos por el teorema de Cauchy hay un subgrupo de orden P, pero ahora si empiezo con este subgrupo de orden P, puedo encontrar un subgrupo de G con orden P cuadrada, pero que además contiene a este subgrupo, y cuando tomo ese subgrupo de orden P cuadrada, G tiene algún subgrupo de orden P al cubo, pero que contiene a este, etc. ¿no? Es decir, cada vez que tome yo un subgrupo de G que tenga por orden alguna potencia no máxima, ¿no? O sea, digamos P a la 0, P a la 1, etc., hasta P a la n-1, puedo encontrar un subgrupo de orden la siguiente potencia, pero que contenga al subgrupo con el que empecé. ¿Okay? Claro, fíjense, si logro probar 2, automáticamente está probado 1. ¿Okay? De hecho, es lo que voy a hacer. Ok, el tercer teorema de Sylow me dice que si considero la máxima potencia de P que divide al orden de G, y tomo cualquier subgrupo de ese orden, cualesquiera dos subgrupos de ese orden, también no están completamente desorganizados, sino que son conjugados dentro de G. Estos subgrupos, los subgrupos de G que tienen por orden la máxima potencia de P que divide al orden de G, son llamados P subgrupos de Sylow. Entonces, estos son los P subgrupos de Sylow, de mi grupo. Y finalmente, el cuarto teorema de Sylow nos da cierto control sobre el número de P subgrupos de Sylow. Lo que me dice es que el número de P subgrupos de Sylow es congruente con 1 módulo P y divide al orden del grupo. Es decir, que también
el número de subgrupos, de P subgrupos de Silo, no es, también no está completamente desorganizado, ¿no? No es completamente arbitrario, sino que sí se puede decir algo sobre ese número de P subgrupos de Silo. Y como vamos a ver más adelante, de hecho, este cuarto teorema de Silo en muchas ocasiones permite deducir, permite establecer si G tiene ciertos subgrupos normales propios o no. Es decir, si G es simple o no, por ejemplo. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a demostrar dos, que como expliqué, de hecho, implica uno. Entonces, y después voy a demostrar 3 y 4 con un solo argumento. Ok. De nuevo, los puntos los puntos cruciales de mis argumentos van a consistir de encontrar el grupo correcto que actúe en el conjunto correcto. De hecho, esa es la parte más difícil, porque una vez que se encuentra el grupo correcto y el conjunto correcto sobre el que actuar, el resto no es tan complicado. No es tan complicado seguir la prueba. Ajá. Ok. Claro que aquí pues voy a suponer que P de hecho divide al orden de G, ¿no? Es decir, que N es mayor que 0, porque si es 0, todas estas son obvias, ¿no? Son obvias las 4 afirmaciones. Bueno, ok. Voy a probar 2 usando el teorema de Cauchy. Entonces, tomo cualquier entero entre 0 y entre 0 y n-1. Y tomo un subgrupo de ese orden. Bueno, de orden P a la J, perdón. Ok, entonces, esta no es la máxima potencia de P que divide a G, ¿no? Porque todavía me falta, J no le permití que fuera N. Y eso significa que el índice de H tiene una partecita de la máxima potencia de P que divide a G, ¿no? Y así P divide a ese índice. Ajá. P divide a ese índice que es congruente con el índice de H en su normalizador módulo P. Y aquí entonces, aquí hay un pequeño error, esto debería ser congruente, lo pongo en blanco, módulo P, el índice normalizador. Y claro, como este es un número positivo, al ser divisible entre P, como dije anteriormente, implica que H está contenido propiamente en su normalizador. Ok, y así, pues H vimos que es normal en su normalizador, y entonces puedo formar el grupo cociente normalizador de H módulo H. Ok, lo formo ese grupo cociente. Y lo que veo es que P divide al orden de ese grupo. Y así puedo aplicar el teorema de Cauchy y veo que este grupo tiene un subgrupo de orden P. Ok, ahora recuerden que establecimos cómo son los subgrupos de un cociente en términos de subgrupos del grupo grande antes de hacer cociente. Vimos que los subgrupos del cociente son de la forma subgrupo del grupo grande que contienen a H módulo H. Es decir, los subgrupos de este grupo cociente son necesariamente de la forma K módulo H para subgrupos del grupo grande que contienen a H. Ok, entonces este subgrupo de
este cociente tiene cardinalidad P, ajá, pero él, por la cardinalidad de H, es la cardinalidad de K. Ok, pero este es P por la cardinalidad de H, que es P a la J. ¿No? Y así veo que la cardinalidad de este subgrupo que contiene H es P a la J más 1. Y esto prueba 2. ¿No? Esto prueba el segundo teorema de Sylow. ¿No? Porque para mi subgrupo de esta cardinalidad ya vi que existe este que lo contiene y tiene cardinalidad la siguiente potencia. Ok. Ahora vámonos con 3 y 4, que como dije voy a demostrar en un solo argumento. Cualesquiera dos subgrupos, dos P subgrupos de Sylow son conjugados y el número de ellos es congruente con 1 módulo P y divide a G. Les recuerdo, P subgrupo de Sylow de G es un subgrupo de G cuya cardinalidad es la máxima potencia del primo que divide al orden de G. Ok, entonces, pues supongan que tengo dos P subgrupos de Sylow. Ok, y ahora lo que voy a hacer es formar el conjunto de todos los subgrupos de G que son conjugados de uno de ellos. Yo quisiera ver que, por ejemplo, H está en este conjunto, ¿no? Que H es uno de ellos. Es lo que yo quisiera ver, para ver que son conjugados. Observen que, de nuevo, las leyes de cancelación izquierda y derecha, que son válidas en cualquier grupo, cada uno de estos tiene la misma cardinalidad que K. Entonces, cada uno de ellos es, de hecho, un P subgrupo de Sylow. Que es subgrupo? Pues es consecuencia del hecho de que para cualquier G minúscula que me den, conjugar por G es un automorfismo del grupo. Y en particular es una función biyectiva. Esto lo dejo como ejercicio. Entonces, este conjunto es precisamente el conjunto de P subgrupos de Sylow, de G, que son conjugados de K. Yo quisiera ver que que H, que es otro P subgrupo de Sylow arbitrario, está aquí. Ok. Ahora bien, pues ya definí el conjunto en términos de uno de ellos. Lo que voy a hacer es tomar el otro y ponerlo a actuar. ¿Cómo lo pongo a actuar? Pues de la manera obvia, digamos, de la manera obvia, ya que describí el conjunto, es decir, por conjugación. La cardinalidad de H es una potencia de P, de donde puedo deducir que la cardinalidad del conjunto sobre el que actúo es congruente módulo P con la cardinalidad del conjunto fijo, de la acción. Ok. Ahora bien, la cardinalidad de X es precisamente el índice del normalizador de K en G. ¿Cómo puedo ver eso? Pues analizando, como hice en la clase anterior, dados dos elementos de X, ¿quiénes son los elementos de G que llevan uno en el otro? Fíjense, todos los elementos de X son conjugados unos a otros, son subgrupos de G conjugados unos a otros. Es decir, la acción de G en X, por conjugación, sí que es transitiva. No sé si la acción de H sea transitiva, pero la acción de G en X sí que es transitiva.
Ok, cuando me pregunto, dados dos elementos arbitrarios de X, eh, ¿quiénes son los elementos de G que llevan uno al otro? Eh, la respuesta es, pues tiene que ser alguna clase lateral del normalizador de K en G. Eh, perdón, alguna clase lateral del estabilizador. A ver, vamos a hacer. Eh, digamos que tengo G1K, G1 inverso y G2K, G2 inverso. Ajá. Y que además yo tomo algún elemento G0 que lleva uno al otro, digamos G0, perdón, y que esto me da este de aquí. ¿Ok? Y entonces, como vimos la clase pasada, el conjunto de elementos de G, pues, supongamos esto, y entonces el conjunto de elementos de G que llevan al primero en el segundo, este conjunto es precisamente eh, esta clase lateral G0 de el estabilizador en G de el primero. Ok, ese estabilizador, observen, es muy sencillo ver que este estabilizador tiene que ser el normalizador de este en G. Entonces esto es G0 por el normalizador en G. Sí, no de K, sino de este que es conjugado. Ok, y lo que sucede es que este normalizador es conjugado del normalizador de K en G. Esto ya lo dejo como ejercicio. De manera que la cardinalidad de este conjunto es el índice de este en G que coincide con el índice de K en G. Ajá. Eh, perdón, no la cardinalidad de este conjunto, sino la cardinalidad de X, disculpen. Porque este conjunto es igual a este conjunto, entonces su cardinalidad sí, es la cardinalidad de este normalizador. Ajá. Pero este es el conjunto de los que llevan uno en otro, y entonces el conjunto de todos, que es X, eh, es entonces el índice de este en G, que es igual al índice de K en G, ejercicio. ¿Ok? Que es lo que afirmó aquí. Ok, ahora bien, eh, la cardinalidad de K ya es la máxima potencia de P que divide al orden de G. Y el normalizador contiene a K. Entonces, si como ya P no puede aparecer en el índice de K en G, menos todavía puede aparecer en el índice del normalizador en G. Y entonces P no divide a este índice. ¿Ok? P no divide a ese índice, de manera que entonces P no divide a la cardinalidad de X y así P no divide a esta cardinalidad. Pero entonces esta cardinalidad no puede ser cero, porque cero sí que es divisible entre P. Ok, y entonces este conjunto pues no es vacío. Al ser no vacío, pues contiene a alguien, ¿no? Es decir, hay alguien en X, ¿no? Alguien de esta forma,
alguien de esta forma, que queda fijo bajo toda la acción, es decir, que bajo todo elemento de H queda fijo. Ok, ahora esta igualdad equivale a esta otra igualdad. Y así, este elemento satisface que este está en el normalizador de K en G. Pues sí, porque fíjense, cuando le calculan el inverso a este elemento, les da precisamente este. Y así, conjugar por este elemento me da K, entonces eso significa, por definición de normalizador, que este elemento está en el normalizador. Y eso es para toda H. Al ser para toda H, a lo que llego es que todo este conjunto está contenido en el normalizador. Ok, todo este conjunto. Ahora, la cardinalidad de este, pues fíjense, H era P subgrupo de Sylow. Entonces la cardinalidad de este vuelve a ser la máxima potencia de P que divide al orden de G. Ok, y entonces este entonces tiene que estar contenido en K, porque si no estuviera contenido en K, cuando proyecto este subgrupo del normalizador al cociente, al cociente normalizador de K módulo K, obtendría yo un subgrupo no trivial cuyo orden, potencia, alguna potencia de P. ¿No? Y entonces P dividiría al índice de K en su normalizador. Pero entonces ya K no podría tener como cardinalidad la máxima potencia de P. ¿Sí? Y entonces este tiene que estar contenido en K. Ok, pero entonces son dos conjuntos finitos, uno contenido en otro, pero además de la misma cardinalidad. Pues eso obliga entonces a que sean iguales. Y así, este elemento me da esta igualdad, que es parte de lo que quería probar, porque yo tomé mis dos subgrupos de Sylow, mis dos P subgrupos de Sylow arbitrarios, y ya llegué a que existe un G que me permite obtener uno de otro bajo conjugación. Ok, eso prueba 3. Ahora, 4 también queda probado porque, observen, yo estoy llegando a que, por un lado, argumenté que la cardinalidad de X era este divisor del orden de G. Y ya llegué a que X contiene a todos los P subgrupos de Sylow, consiste precisamente de los P subgrupos de Sylow, porque ya vi que cualquiera es conjugado de K, cualquier P subgrupo de Sylow es conjugado de K y por lo tanto está en X. Ok, y al ser X, al consistir X precisamente de todos los P subgrupos de Sylow, y al ser su cardinalidad igual a esto, pues ya llegué a que entonces el número de P subgrupos de Sylow divide al orden de G. Ok, y de hecho también llegué a que este conjunto fijo tiene exactamente un elemento, porque estoy llegando a esta igualdad. Estoy llegando a esta otra igualdad, estoy llegando a la igualdad H igual a G, K, G a la menos 1. Y entonces a lo que estoy llegando es que cualquier punto fijo de la acción, cualquier punto fijo de la acción, tiene que ser H. Y así el conjunto fijo de la acción consiste solo de H. Y entonces tiene un solo elemento. Y entonces este número es de hecho 1. Y eso prueba 4. Entonces con un solo argumento logré probar 3 y 4.
Y eso concluye la prueba de los 4 teoremas de Silo. ¿Okay? Y vamos ahora a ver algunos ejemplos como de cómo usar los teoremas de Silo. Eh, Vamos a empezar con este teorema que me dice, si tienes dos números primos positivos distintos, digamos, uno menor que el otro, si son distintos, uno es menor que el otro, ¿no? Digamos P menor que Q, y si me das un grupo de orden P por Q, entonces, pues claro que G tiene un subgrupo, al menos un subgrupo de orden P, G tiene al menos un subgrupo de orden Q, ¿ok? Eh, Fíjense, cualquier subgrupo de orden P es P subgrupo de Silo, cualquier subgrupo de orden Q es Q subgrupo de Silo, ajá, pero de hecho el subgrupo de orden Q es normal. Eh, y, o sea, del primo, el subgrupo de orden del primo más grande. Y si este no es congruente con 1 módulo P, entonces G es cíclico. Ajá. Que, eh, ok, entonces, pues vamos a mostrarlo. Entonces, lo que yo sé es que si G tiene al menos un subgrupo de orden P, digamos por el que quieran Cauchy o Silo, eh, entonces por los teoremas de Cauchy y Silo, G tiene un subgrupo de orden Q, digamos H, ¿ok? Eh, este subgrupo H es un Q subgrupo de Silo, ¿no? Porque la máxima potencia de Q que divide al orden de G es Q a la 1, ¿no? Entonces, este subgrupo es, es Q subgrupo de Silo de G. Ok, pues contemos el número de Q subgrupos de Silo. Sabemos que eh, es congruente, digamos, le vuelvo a llamar X, digamos, si quieren X sub Q. Sabemos que es congruente módulo Q con 1 y que divide a P por Q, que es el orden de G. Ok, y entonces, ¿quiénes son digamos, analicemos los divisores de P por Q? Pues son 1, P, Q y P por Q. Q y P por Q son congruentes con 0, módulo Q. Entonces, el orden de este es P o Q. El orden de este es P o Q. Perdón, no el orden. La cardinalidad es 1 o P, perdón. Es 1 o P. Pero P no puede ser porque P es menor que Q y P es primo, entonces P es menor que Q y no es 1, entonces P no es congruente con 1 módulo Q. Entonces, por lo tanto, este es de hecho 1. Y así hay solo un Q subgrupo de Silo. Pues eso significa que cuando yo tomo mi H y lo conjugo, vuelve a ser un Q subgrupo de Silo, nada más hay uno, entonces vuelve a ser H, entonces H es normal. Ok, entonces por lo tanto, H es un subgrupo eh, normal de, de G. Ok, ahora consideren el otro primo, Q, perdón, P.
Consideren el otro primo, P. Pues P también tiene, G tiene también un subgrupo de orden P. Entonces tomemos, vamos a decir, le voy a llamar K, de orden P, que de nuevo existe por los teoremas de Cauchy y Sylow. De nuevo, como la máxima potencia de P que divide el orden de G es P a la 1, este K es un P subgrupo de Sylow. Eh, de nuevo, el número de P subgrupos de Sylow pues tiene que ser algún divisor de P por Q, del orden de G, y entonces es de nuevo 1, P por Q, o, perdón, 1, P, Q o P por Q. P y P por Q no puede ser, porque son congruentes con 0 módulo P, y entonces solo me quedan 1 y Q como posible número de P subgrupos de Sylow. Si Q no es congruente con 1 módulo P, tiene que ser solo 1. Entonces, usando que Q no es congruente con 1, vemos que es el único P subgrupo de Sylow, y entonces eh, también deduzco que es normal en G. ¿Okay? Ahora, como P y Q son primos, eh, en, eh, en H, todo elemento no neutro tiene orden Q. En K, todo elemento no neutro tiene orden P. ¿No? Y P y Q son distintos. Entonces, K y H su intersección tiene que ser trivial. Entonces, H intersección K es solo el neutro. ¿Ok? Y por otro lado, el subgrupo generado por la unión, pues contiene a H, contiene a K, y entonces contiene a ambos propiamente. ¿No? Y entonces su orden es divisible entre P y entre Q. Entonces tiene que ser todo G, el orden tiene que ser al menos P por Q, y entonces este tiene que ser todo G. Ok. Eh, Ejercicio. Esta condición y el hecho de que H y K son normales implica que todos los elementos de H conmutan con todos los elementos de K. Es realmente muy sencillo. Y sabiendo eso, es decir, echando mano de estas dos condiciones y de que sabemos que H y K son normales en G, todo elemento de G puede ser escrito de manera única como alguien en H por alguien en K. Lo dejo como ejercicio. Y sabiendo esto, pues tomo cualquier elemento no neutro de H, tomo cualquier elemento no neutro de K y me formo el producto, ¿no? Digamos H minúscula por K minúscula, y me pregunto por el orden de este producto. El orden de ese producto, como H minúscula y K minúscula conmutan, es igual al mínimo común múltiplo del orden de H minúscula y el orden de K minúscula. Pero ese mínimo común múltiplo es P por Q. Entonces, esto implica, y vemos así, ¿no? Vemos que G es cíclico. ¿Okay? Como aplicación, vemos, por ejemplo, que todo grupo de orden 15 es cíclico. Pues sí, 3 por 5 con 3 menor que 5. ¿No? Y 3 no es congruente, perdón, 5 no es congruente con 1 módulo 3. Ok, entonces para eso simplemente es 3 menor que 5. Y 5, el grande, no es congruente con 1 módulo 3. Y esto es muy fuerte, ¿no? O sea, cuando considero el número 15 y me pregunto por
todos los grupos de ese orden, todos son isomorfos. Entonces, salvo isomorfismo, hay exactamente un grupo de orden 15. ¿No? Y más generalmente en esta condición, ¿no? Pues deduce uno que solo hay un grupo de este orden si suceden estas dos condiciones, ¿no? Salvo isomorfismo, solo uno salvo isomorfismo. Que yo diría es una afirmación espectacular, ¿no? Ok. Vamos a ver una aplicación un poquito más complicada que esto. Y es que todo grupo de este orden es abeliano. Entonces, vamos a ver. Hacemos la lista de todos los divisores de este, ¿no? Como son tres enteros distintos, pues el número de divisores es igual a 2 al cubo, ¿no? 8. O sea, vamos tomando subconjuntos del conjunto 3, 5, 17 y hacemos el producto correspondiente. Ok. Por el teorema de Cauchy, H tiene un subgrupo de orden 17, que es entonces 17 subgrupo de Sylow. El número de 17 subgrupos de Sylow de G es divisor de 255 y congruente con 1 módulo 17. Entonces, pues checa 1, congruente con 1 módulo 17. Pues este no es congruente con 1 módulo 17, 5 tampoco, 15 tampoco, 51 es divisible entre 17, 85 es divisible entre 17 y 255 es divisible entre 17. 17 tampoco es congruente con 1 módulo 17, pues por el teorema de Sylow, por el cuarto teorema de Sylow, H tiene entonces que ser normal porque es el único 17 subgrupo de Sylow. Okay. Entonces H es normal. Puedo formar entonces el grupo cociente y veo que su orden es 15. 15 que es el que me salió aquí. Entonces es cíclico el cociente. En particular es abeliano. Ok, entonces este cociente es abeliano. Ok, lo dejo eso descansar un poco. Y ahora me fijo en los tres subgrupos de Sylow, ¿no? De este otro divisor. Por el cuarto teorema de Sylow, pues vuelvo a analizar los divisores congruentes con 1 módulo 3. Y veo, digamos, descarto uno por uno, ¿no? Este no es congruente con 1, este tampoco, 3 divide a 15, 3 por 17 es 51, y este es múltiplo de 3. 85, a ver, pues vamos a ver 84 es 8 más 4 es 12, entonces este sí es congruente con 1 módulo 3. Y vemos entonces que el número de 3 subgrupos de Sylow tiene que ser 1 u 85. Similarmente, o sea, también analizando por descarte los divisores, podemos ver muy fácilmente que también cuando considero el primo 5, el número de 5 subgrupos de Sylow tiene que ser 1 o 51. Ok. Ahora bien, si tomo tres subgrupos de G, o sea, dos subgrupos distintos de orden 3, como 3 es primo, la intersección de estos dos es trivial, consiste solo del neutro. Similarmente con 5, cualesquiera dos subgrupos de orden 5 distintos, su intersección consiste solo del neutro. Similarmente, cuando tomo cualquier subgrupo de orden 3 y cualquier subgrupo de orden 5 y tomo la intersección, como 3 y 5 son primos distintos, esta intersección tiene que consistir solo del neutro. Ok, eso significa que no puede ser
que simultáneamente G tenga 85 subgrupos de orden 3 y 51 subgrupos de orden 5, porque cada uno de estos subgrupos contribuye con 3 elementos y cada uno, perdón, descontando el neutro, contribuye con 2 elementos que van siendo todos, digamos, ajenos por pares, ¿no? Cada uno de los 5 de estos contribuiría con 4 elementos, ¿no? O sea, tomando el subgrupo y descontando el neutro. Y entonces, fíjense, o sea, 2 por 85 más 4 por 51, hagan la cuenta, ¿no? 2 por 85 es 170, más 4 por 51, 4 por 51 es 4, 204, ¿no? Esto es mucho más grande que 255, que es el orden total del grupo. Entonces esta es imposible, esta combinación. Y eso significa que o bien aquí tengo 1 o aquí. Ok, entonces, y al ser el único 3 subgrupo de Sylow o ser el único 5 subgrupo de Sylow, tiene que ser normal. Entonces, G tiene un subgrupo normal de orden 3 o de orden 5. Okay. El cociente correspondiente tiene entonces orden 5 por 17, en este caso, o 3 por 17 en este otro caso. Ok. Y volviendo a aplicar este teorema, el grande no congruente con 1 módulo el chico. El grande no es congruente con 1 módulo el chico. El grande no es congruente con 1 módulo el chico. Entonces este cociente vuelve a ser cíclico, en particular abeliano. Ok, y ahora me detengo. Considero H, considero este subgrupo H de orden 17 y considero este subgrupo K de orden 3 o 5. Lo importante es que tanto 3 como 5, en cualquiera de las dos posibilidades, me da primo distinto del primo 17. Entonces veo que H y K se intersectan solo en el neutro. Ok. Y lo que veo es que como este cociente es abeliano, cuando yo tomo dos elementos de G, fíjense, digamos dos elementos A y B de G, cualesquiera, y me pregunto si conmutan, lo que veo es que, pues para ver si conmutan, considero A, B, A a la menos 1, B a la menos 1, que fíjense, este elemento, que le llamo el conmutador de A y B, es neutro si y solo si A y B conmutan. Ok, lo que sí sé es que su clase módulo H es la clase de A módulo H, la clase de B módulo H, la clase de A a la menos 1 módulo H, la clase de B módulo H a la menos 1. Y como G módulo H es abeliano, llego a que esto es el neutro del cociente. Pero el neutro del cociente es como conjunto es H. O sea, como es la clase lateral H. Y entonces a lo que llego es que este elemento pertenece a H. Entonces, para eso es que usé que este cociente es abeliano. Entonces, y por lo tanto, A, B, A a la menos 1, B a la menos 1, está en H. Ok, similarmente, pero ahora trabajando en el cociente G módulo K, llego a que este está en K. Usando esto mismo, pero con K en lugar de H. Ok, pero el orden de H es el primo 17, el orden de K es el primo 3 o el primo 5, distinto de 17, de manera que esta intersección
tiene que ser trivial por el teorema de Lagrange. ¿No? Tiene que ser un divisor común de 17 y de 3 o de 5. Solo queda el 1, ¿no? Ok. ¿Y a qué llegué? ¿A qué llegué? Que para cualesquiera dos elementos, este conmutador es el neutro. Y así, estos cualesquiera dos tienen que conmutar. Ok. Por cierto, bueno, estos son, este le llamo el conmutador de A y B. Normalmente el conmutador de A y B se denota corchete de A, B. ¿Okay? Y el subgrupo generado por todos los conmutadores posibles de elementos de G es llamado el subgrupo conmutador y denotado así corchetes de G, G. Okay. Ejercicio, pues no solo todo grupo de orden 255 es abeliano, que ya es muchísimo, o sea que ya es muy fuerte lo que pudimos deducir, sino que además todo grupo de orden 255 es cíclico. Y entonces llegamos de nuevo a que cuando considero el entero 255 y me pregunto por todos los grupos de ese orden, salvo isomorfismo, solo hay uno, ¿no? Porque todos son cíclicos. Aquí estoy usando, lo dejo como ejercicio. Si yo tengo dos grupos cíclicos del mismo orden, necesariamente son isomorfos. ¿Okay? Va. Ningún grupo de orden 20 es simple, ¿no? Todo grupo de orden 20 tiene algún subgrupo normal, no trivial. Es decir, distinto del neutro y distinto del total. Pues vamos a ver, 20 es 5 por 2 al cuadrado, ¿no? Ok. Y considero el número de 5 subgrupos de Sylow, por ejemplo. O si quieren el número de 2 subgrupos de Sylow. Tiene que ser, digamos, el orden de 2 subgrupos de Sylow. Ajá. Pues los divisores de 20 son 1, 2, 4 y 5. Perdón, 2, 4, 5. Perdón, 2, 4, no, 2, 4, 5. 10 y 20. Sí, ok. Y cuando considero los 5 subgrupos de Sylow, ajá, pues voy descartando los que no sean congruentes con 1 módulo 5. Pues este no lo es, este no lo es, y estos tampoco. Entonces hay exactamente un 5 subgrupo de Sylow, que entonces tiene que ser normal. Ok. Para el 30, pues vamos a ver otra vez. 30 lo descompongo como es 3 por 10, es 2 por 3 por 5. Ok. Los divisores son 1, 2, 3, 5, 6, 6, 10, 15 y 30. ¿Y cuál consideraré? Quizá me conviene los tres subgrupos de Sylow. Entonces, congruente con 1 módulo 3. Este no es, este no es, este no es, este no es. 10 sí, 15 no, 30 no. Ok. Ok, entonces el número de 3 subgrupos de Sylow es 1 o 10 para P igual a 3. Ok. Ahora, no congruentes con 1 módulo 5.
Vamos a ver. Este no es, no es, no es. Este sí es, congruente con 1 módulo 5. No, no, no. Ok. Y entonces, para p igual a 5 tengo 1 o 6. Para p igual a 5. Ok. Y ahora argumento, esta situación 10 y 6 no es posible. ¿Por qué? Porque aquí yo tendría entonces 20 elementos y aquí yo tendría 4 por 6, 24. Entonces tendría 20 más 24 elementos distintos del grupo de orden 30. No es posible, ¿no? Entonces, para este o para este tiene que ser 1 o 1 para el 3 o 1 para el 5, alguno de los dos. Y siendo solo uno, pues tiene que ser normal por ser su grupo de silo. Ok. Y finalmente, pues una serie de ejercicios que quisiera yo que hagan. Okay, esto lo pueden encontrar en la página del curso. Y eso es todo por hoy.